Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos lo que estamos. Santi y los que están al fondo. Bueno, pues oramos mientras la gente que está por camino pues se incorporen. Y vamos a dar gracias a Dios. Gracias, Jesús, por esta nueva mañana. Gracias por darnos una vez más el privilegio de estar aquí unidos para poder adorarte. Espíritu Santo, te damos la bienvenida y que tú nos des libertad para poder exaltarte en esta mañana. Y damos gracias por nuestra familia, por nuestra iglesia, por nuestros hermanos que están por camino y por lo que están aquí. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús y decimos amén. Ahí con tus palmas vamos a adorar a Jesús. Abandona la tumba y la oscuridad. Da un paso adelante. No tengas temor. Corre. Corre a lugares abiertos. Tu gracia me espera. Danza ahora, eres libre. Gracia te espera. Su espíritu está aquí. Tú eres libre. Eres libre. Su espíritu está aquí. Tú eres libre. Eres libre. Las sombras atrás. Ven sin temor a la abundancia de su amor. Porque el Señor está aquí. Tú eres libre. Tú eres libre. ¿Cuántos son libres? Somos libres solo en Jesús. Presenta tus cargas, todo tu dolor. Regresa. Regresa al comienzo, a la comunión. Corre a lugares abiertos. Gracia te espera. Danza ahora, eres libre. Gracia te espera. Su espíritu está aquí. Tú eres libre. Eres libre. Su espíritu está aquí. Tú eres libre. Eres libre. Las sombras atrás. Ven sin temor a la abundancia de su amor. Porque el Señor está aquí. Tú eres libre. Tú eres libre. Gracias, Jesús, tú nos has hecho libres. Somos libres. Y en el nombre de Jesús vamos a declarar. En el nombre de Jesús las cadenas caerán. Si Jesús lo declaramos. En el nombre de Jesús vidas se completarán. En el nombre de Jesús las cadenas caerán. En el nombre de Jesús vidas se completarán. Gracias, Dios. Gracias por tu espíritu. Te damos la bienvenida, Jesús. Queremos gozarnos solo en ti. Tu espíritu. Tu espíritu está aquí. Tú eres
gracia te espera. Danza, ahora eres libre. Gracia te espera. Danza, ahora eres libre. Tu gracia te espera. Danza, ahora eres libre. Tu gracia te espera. Danza, ahora eres libre. Gracia te espera. Danza, ahora eres libre. Gracia te espera. Su espíritu está aquí, tú eres libre. Eres libre. Su espíritu está aquí, tú eres libre. Eres libre. Las sombras atrás, ves sin temor a la abundancia de su amor, porque el Señor está aquí, tú eres libre. Tú eres libre. Somos libres. Somos libres. Solo en Jesús. Sí, Jesús. Te damos un fuerte aplauso a ti. Gracias, Dios. Gracias porque hay una fuente en el río que brota vida, que su nombre es Jesús. Vamos. Ahí con tus palmas, vamos a seguir adorando. Existe un río donde fluye el bien, hay una fuente cubriendo mi ser, un mar profundo que ahoga el dolor, agua que fluye, una corriente que agita mi interior, viene y desborda el corazón de Dios, y desde el cielo está cayendo aquí agua que fluye, Cubre todo mi ser, se inunda otra vez. Cubre todo mi ser, se inunda otra vez. Tenemos vida en tu río, tenemos vida en tu río, Tenemos vida en tu río, tenemos vida en tu río. Tenemos vida solo en ti, Jesús. Una corriente que agita en mi interior, llega y desborda el corazón de Dios, y desde el cielo está cayendo aquí agua que fluye. Vamos. Cubre Todo mi ser se inunda otra vez. Cubre todo mi ser se inunda otra vez. Tenemos vida en tu río, tenemos vida en tu río, tenemos vida en tu río, tenemos vida en tu río. Jesús es la fuente que lo llena todo, y por eso los cautivos somos libres. Las puertas se abren hoy, cautivos libres son. Fluye aquí, fluye tu río aquí. Nada nos detendrá, nada podrá parar. Tu vas aquí, tu vas
nuestra adoración. Gracias, Jesús, porque en medio de la tempestad tú nos sostienes. Gracias porque tú tienes cuidado en cada detalle, cada día en nuestras vidas. Y hoy queremos derramar nuestros corazones delante de ti junto con mis hermanos. ¿Por qué no lo dices ahí? Señor, gracias por tener cuidado de mi vida. Gracias, Jesús. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. En la tempestad. En la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Sí, Jesús. En la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. ¿Por qué no le dices otra vez, Jesús? Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste. Hablaste a mi corazón. Tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. En la tempestad. En la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tú cuidas de mí. Tú cuidas de mí. Tú velas por mí. Tú vives en mí. Tú, mi seguridad, mi fuente de paz. Tú cuidas de mí. Tú cuidas de mí. Tú velas por mí. Tú vives en mí. Jesús. Gracias, Dios, porque estás ahí siempre cerca. Gracias, Jesús, por tu mano poderosa en nuestras vidas. Gracias porque tú estás perfeccionando la obra que has comenzado en nuestra vida, Jesús. Gracias. En la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tú cuidas de mí. Tú velas por mí. Tú vives en mí. Tú, mi seguridad, mi fuente de paz. Tú cuidas de
Te adoramos, Jesús. ¿Por qué no le dices ahí, gracias, Jesús? Gracias, Jesús, por cuidar de nosotros. Te adoramos, Jesús. Confiamos en ti. Te anhelamos. Queremos más de ti. Gracias, Dios. Porque no volvemos a declarar, tú cuidas de mí. Sigue cuidando de cada una de nuestra vida. Tú cuidas de mí. Tú velas por mí. Tú vives en mí. Sí, Dios. Tú sigue declarando. Seguridad, mi fuente de paz. Tú vives en mí. Gracias, amado Dios. Gracias porque tú eres tan real. Tú estás con nosotros, Señor. Oh, gracias por esta mañana, Señor, que podemos venir delante de tu presencia y adorarte, Señor. Acercarnos ante tu presencia, Señor, y bendecirte. Gracias porque tu palabra dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, Señor. Y no importa lo que nosotros estemos atravesando, conflictos interiores, temores, luchas, dudas, problemas, tú estás con nosotros, Señor, y nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y gracias porque en esta mañana, Señor, podemos correr a tu presencia, podemos correr a tus brazos de amor, Señor, y ser refrescados y animados, renovados y fortalecidos, Señor. Gracias, porque no hay mejor lugar donde podemos estar sino en tu presencia, Señor. El salmista David decía: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Y gracias, Señor, hoy estamos en tu presencia. Gracias, Señor. Sean todos bienvenidos, qué gusto verles. Es el mejor lugar donde tú has podido escoger para estar en este día, en la presencia de Dios. Y pues quiero animarte a que te prepares tu corazón para lo que sigue, para seguir adorando a Dios con nuestros diezmos, nuestras ofrendas, y después escuchar la palabra de Dios. Él tiene una palabra para nosotros el día de hoy. Dios les bendiga. ¿Por qué no saludas al que está a tu lado, aunque sea con la mano? Dile: hola, qué gusto verte. Bendiciones. No sé quién. Con nuestros diezmos y ofrenda vamos a seguir adorando a Dios y vamos a orar y darle gracias a Dios porque en esta semana Él ha sido fiel y nada nos ha faltado. Hemos tenido hogar, comida, y sé que a lo mejor no estamos bien como queremos, pero Dios bendice en lo necesario y en lo justo. Y vamos a darle gracias. Gracias, Jesús, por este tiempo. Gracias porque podemos adorarte aún también con lo que tú nos das.
Señor, bendigo, Señor, a cada uno de mis hermanos, cada ofrenda, cada diezmo que ha dispuesto en su corazón. Señor, que tú sigas añadiendo, que tú sigas supliendo y sorprendiendo, Señor, aún aquellos que tengan alguna necesidad, algún falta de trabajo, Señor, que tú seas su proveedor, Jesús, en su tiempo. Y te amamos y te damos las gracias por esta mañana y por tu amor y fidelidad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahí detrás podéis depositar. De Dios, poder adorar, alabar a Dios juntos y bueno, pues vamos a comenzar. Bueno, en estas semanas pasadas hemos estado hablando de aprendiendo a caminar. Hemos estado hablando de diferentes aspectos, diferentes cosas, aún de cómo uno puede caer, y especialmente al principio cuando está aprendiendo. O sea, ya hay cosas, aún piedras que a veces están en el camino que nos pueden hacer tropezar, aún de sanar y soltar las cosas del pasado y estar mirando aún hacia Jesús. Aún la semana pasada estuvimos hablando de aún enderezar nuestro camino y cómo Dios a veces nos corrige y nos enseña. Pero hoy quiero hablar otra cosa. No sé si alguno ha experimentado y dice, es que hay cosas en mi vida que de plano no puedo sacar o no puedo cambiar. ¿Alguno ha tenido esa experiencia? Que hay cosas que dices, es que de plano no sé ni qué hacer, ni cómo hacer para eliminar, para cambiar, para tocar esta parte de mi vida. O sea, y hemos hablado, hay cosas que la verdad es que deseamos, quisiéramos cambiar, pero no podemos cambiar. O sea, y solo Dios nos puede ayudar. Y yo creo que hoy voy a estar hablando un tema de que creo que es una clave, es un arma poderosa que tenemos, que realmente desata poder en nuestra vida. En sí, el título que le hemos puesto el día de hoy es ¿Cómo desatar poder? Y creo que ya lo están poniendo en pantalla. Entonces hoy quiero hablar cómo podemos desatar poder en nuestra vida. Porque hay cosas que solo el poder de Dios, solo el poder del Espíritu Santo puede desatar o cambiar o hacer en nosotros. Y hoy quiero hablar ese tema. Entonces, vamos a orar y luego continuamos. Padre, te doy gracias por tu palabra y aún estas semanas que nos has estado tocando, hablando nuestro corazón de cómo caminar. Cómo afianzarnos en ti, cómo aún soltar cosas, cómo tú enderezas nuestro camino. Y Padre, yo te pido el día de hoy que tú guíes este tiempo, y yo sé que tú me has estado hablando, y yo te pido que nos hables a nosotros, a cada uno de nosotros, que tú hables a nuestro corazón. Y Padre, yo te pido que abras nuestro oído espiritual para escuchar lo que tú estás hablando el día de hoy, Señor. Gracias te damos, Señor. Amén. Bueno, yo quiero hablar en sí de una persona en la Biblia que la verdad fue muy influente en el Nuevo Testamento. O sea, ¿qué personaje en la Biblia creen que ha tenido mucha o casi la más influencia en la Biblia? Ha escrito la mayor parte del Nuevo Testamento. Pablo. Y no sé si se acuerdan cuál fue sus orígenes.
aun como él empezó. Empezó pues con el nombre Saulo y empezó persiguiendo a la iglesia. Él estaba persiguiendo a los cristianos, a los que habían confesado a Jesús como su Señor y Salvador. Y él estaba aún en camino con carta de poder para aún poder arrestar a los discípulos de Jesús. Y aquí vamos a unirnos en Hechos capítulo 9 y vamos a ver un poco la conversión de Saulo. Y yo creo que va a iluminar o ver, y podemos ver algunos aspectos, algunas cosas que puede aún desatar poder en nuestras vidas. Entonces vamos a leer Hechos capítulo 9, versículo 1, y dice lo siguiente: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallaba algún hombre o mujer de este camino, los trajere presos a Jerusalén. Pero yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y allí se te dirá lo que debes de hacer. Los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, porque a la verdad oían la voz, pero no veían a nadie. Entonces Saulo se levantó del suelo y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándolo de la mano lo metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Y el versículo 3, y quiero empezar a analizar a partir de aquí. El 10 dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Él respondió: heme aquí, Señor. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque él ora. Y ha visto en visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él y que recobra la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a los que invocan tu nombre. Y aquí estamos viendo a un Ananías, está enfrentando una situación. Dios le está diciendo que vaya y ore por Saulo. Y Saulo, pues hemos leído todo el texto hasta ahora, y Saulo es que estaba en plan de matar a todos los creyentes. Entonces Ananías pues andaba con temor. Andaba con una situación que realmente aún Dios le está diciendo: ve, que aún Saulo ha visto en una visión que tú oras por él y recobra la vista. O sea, y no sé cuántos tienen situaciones que dicen: no sé cómo tratar esto, no sé cómo enfrentar esto. Y aún veo a Saulo. Él se encontró con Jesús y Jesús le dijo: ¿por qué me estás persiguiendo? Y tuvo la conversación. Ya Jesús le dijo: ve y espera instrucciones. ¿Qué fue lo que hizo Saulo? Fue y, había perdido la vista. Él tranquilamente pudiera haber tomado otra ruta, ido a otro lugar, pero sin embargo fue y esperó instrucciones. Yo lo que estoy viendo aquí aún con Ananías, él tenía unas instrucciones. Dios le estaba diciendo que hiciera una cosa. Y para mí, y voy a revelar prácticamente, para mí el arma que provoca que desate poder en nuestras vidas, y es la obediencia. Y muchas veces hay cosas en nosotros, en nuestras vidas, que no podemos tratar, no podemos enfrentar. Hay cosas que no podemos cambiar. Y lo vemos en la vida de Saulo, que él realmente estaba encaminado, tenía una dirección, pero sin embargo Dios le habló
Él obedeció y vamos a aún ver más adelante cómo la vida de Saulo fue totalmente transformada. Y sabemos que fue transformada, fue cambiada porque reescribió la mayor parte del Nuevo Testamento. Y o sea, ya una cosa que yo veo aquí es para la obediencia siempre hay excusas. ¿Cuántos han sentido Dios le ha hablado o cuántos aún se acuerdan de su niñez cuando sus padres le pedían algo? Yo lo veo con mi hijo, o sea, yo me acuerdo, pero tampoco voy a revelar lo que yo hice o cómo hacía. Pero con mi hijo yo lo veo, que luego le pedimos, limpia tu habitación. ¿Y qué crees que es lo que contesta? Casi siempre tienen una excusa. Casi siempre puede ser, estoy muy cansado. Entonces está muy cansado, no puede en ese momento. O puede ser en otras ocasiones igual dice, es que estoy jugando. O es que quiero jugar, quiero seguir jugando. Entonces la excusa es que tiene cosas que hacer, aún quiere hacer más. Pero ¿cuántas veces aún en nuestra vida Dios nos habla? Y o sea, ya siempre hay alguna excusa. Siempre tenemos nuestras razones para no hacer lo que escuchamos, lo que Dios nos habla. Nosotros siempre tenemos razones por las que pensamos que deberíamos hacer otra cosa. Y una cosa que me he dado cuenta es para obedecer tenemos que sacrificar algo. La obediencia requiere sacrificio. Tenemos que sacrificar algo. Sea nuestro tiempo, sea nuestros deseos, sea algo tiene que ser sacrificado. Y son algunas cosas que yo veo a un Ananías. O sea, Dios le estaba diciendo, ve, haz esto. Y su excusa, lo primero que dice, y tenía toda la razón. Porque Saulo tenía una carta de poder autorizándole a asesinar, matar, arrestar a los cristianos. Entonces Saulo tenía todo para poder arrestar a Ananías en cuanto llegara. Entonces Ananías, al poner la excusa de decir, es que he escuchado esto de él y sé que él tiene esta autoridad. Si yo voy, puedo acabar arrestado y aún, acabar siendo un mártir. Pero sin embargo, o sea, ahí vemos que tenía su excusa, tenía sus razones. Pero vemos que él, o sea, seguimos en el versículo 15 y dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Y, o sea, una cosa que vemos aquí, Dios le da las razones por las que tiene que ir. Pero te aviso, te digo una cosa, no siempre Dios nos va a dar las razones por las que tenemos que hacer algo. Nos va a pedir, nos pide cosas, no siempre nos dan las razones, pero, o sea, y aquí vemos que sí le dio a Ananías. Pero una cosa que veo aquí que es muy importante es Dios tiene un propósito con tu obediencia. O sea, aquí vemos a Ananías. Si Ananías obedecía, es que Dios tenía un propósito para Saulo. O sea, él quería usar a Saulo para alcanzar, realmente está describiendo las naciones, está describiendo prácticamente todos, porque dice, o sea, es para alcanzar a los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. O sea, está hablando o sea, históricamente sabemos, y lees el Nuevo Testamento y sabemos que Pablo realmente alcanzó a muchísimos gentiles, y no solo eso, estuvo alcanzando a israelitas, pero también lo vemos que fue delante de diferentes reyes para proclamar y que conocieran de Dios. Ahora, que hayan hecho caso, no, ese no era su responsabilidad, pero Dios lo llevó delante de estas personas, conocieron la palabra de Dios. Dios tiene un propósito con tu obediencia. Aún vemos, o sea, la obediencia de Saulo, él obedeció y fue y esperó. Dios tenía un propósito y luego lo vamos a ver. La obediencia va mucho más allá de nosotros. La obediencia trae bendición. En este caso, Dios iba a usar a Saulo para que muchos gentiles conocieran de Jesús.
O sea, aún como mencionamos, reyes y aún los hijos de Israel. Pero lo importante es la obediencia trae la gloria a Jesús. Porque, o sea, ¿cuál era el propósito? Era para traer gloria a Jesús, que todos conocieran el nombre de Jesús, que conocieran a Jesús o conocieran por lo menos de Jesús y tuvieran la oportunidad de conocerlo en persona. Entonces tenía un propósito. Y la obediencia siempre, o sea, cuando Dios nos manda algo, siempre va a ser para traerle gloria a Él en primer lugar y va a tener un fin, un propósito. Vamos al 16, dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. El precio que paga cada persona por su obediencia es diferente, es única. Y vemos, o sea, el precio de Ananías por su obediencia. O sea, realmente se arriesgó a poder ser arrestado, a poder acabar siendo un mártir. El precio que iba a pagar Pablo, la verdad no sabemos, o sea, lo sabemos históricamente, pero aquí dice, o sea, que Dios le iba a saber a Pablo el precio que iba a tener que pagar. O sea, y pagó realmente, o sea, pagó, o sea, y leemos el Nuevo Testamento, ¿cuántas veces estuvo en la cárcel? ¿Cuántas veces fue apedreado? ¿Cuántas veces aún fue bajado en cesta porque estaban a punto de matarle y lo tuvieron que bajar por una cesta por fuera de los muros? O sea, y él estuvo fue náufrago, o sea, pagó un gran precio. Saulo iba a tener que pagar un alto precio, pero Saulo, o más bien aún Pablo, escribió la mayoría del Nuevo Testamento, bendijo a muchísimas naciones y es más, hasta el día de hoy nos sigue bendiciendo a nosotros con sus cartas. Pagó un alto precio, pero también ha habido mucha bendición a través de eso. Continuamos con el versículo 17, dice, fue entonces Ananías, entró en casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Muchas veces tenemos cosas atoradas, tenemos cosas que nos están atorando, que no nos dejan avanzar, cosas que no podemos avanzar. La obediencia desata el poder de Dios. Y aquí vemos aún en la vida de Saulo, yo creo que él tenía una ceguera espiritual antes de su encuentro con Jesús. Pero la obediencia de ambos, de Saulo al él esperar y también de Ananías de orar por él, ¿qué es lo que pasó? Dice que cuando fue Ananías, o sea, fue para restaurarle, para que recibiera la vista y que sea lleno del Espíritu Santo. Y muchas veces cuando obedecemos, yo creo que aún se destapan nuestros ojos y podemos ver más allá, vemos cosas espirituales. En la vida de Saulo se le abrió la vista y fue lleno del Espíritu. Se le quitó una ceguera espiritual, una ceguera física, pero también una ceguera espiritual. Pudo ver las cosas espirituales que no veía antes. Recobró su vista física. Yo aún te preguntaría, ¿qué cosas tienes tú atorado? ¿Qué cosas están atorados en tu vida? Que no te están permitiendo avanzar, que no están permitiendo que tú puedas estar caminando recto delante de Dios, puedas estar caminando en santidad. A veces hay cosas que no nos permiten avanzar y son cosas que necesitan ser quitadas. Aquí vemos en la vida de Pablo, era su ceguera espiritual, que no le dejaba ver a Jesús como el Hijo de Dios. Y él estaba persiguiendo con un afán, estaba persiguiendo a los cristianos pensando que estaban difamando a su Dios. O sea, él tenía una ceguera espiritual tremenda. ¿Qué cosas no has podido tú avanzar? ¿Qué cosas están atoradas? ¿Qué te está pidiendo Dios? O sea, yo lo que he visto muchas veces, a veces nosotros nos estamos afanando por ciertas cosas, por avanzar, por romper, por avanzar en ciertas áreas, y Dios nos está pidiendo otra cosa. A veces, o sea, puede ser que Dios te esté pidiendo que tú estés perdonando a tu hermano
y tú estés concentrado en otro problema que tienes. Pero ¿qué pasa cuando somos obedientes aún en eso sencillo? Cuando obedecemos, no es fácil, porque uno que ha sido muy lastimado por alguien, poder perdonarlo cuesta mucho, porque realmente, aún es casi, a veces lo hacemos a la ligera, lo perdono y ya está. Pero una cosa que aún he escuchado aún, por ejemplo, en consejería con Esteban y con otras personas, es casi tienes que levantar las emociones, lo que tú pasaste cuando te lastimaron y decir, yo perdono. Es casi levantar todo ese dolor, todo lo que tienes dentro, todo lo que causó en tu vida esa situación, decir, yo decido perdonar. Ya hay a veces situaciones, cosas, que han sucedido a veces hasta 20, 30, 40 años y sigues atorado con eso por falta de perdón, por falta de soltar eso. Y a veces Dios te está diciendo, perdona, y tú estás diciendo, pero yo tengo este problema. Mi problema no es el perdón, es otra cosa. Y estás atorado. Y aún una cosa que se le dijo a Saúl, en 1 Samuel 15, en el versículo 22, la B, dice, mejor es obedecer que sacrificar. Porque vemos aún en este contexto, Saúl, él fue nombrado rey, tenía una encomienda, Dios le había dicho, mira, tú ataca a ese pueblo, pero destrúyelo todo. Porque fue un juicio de Dios sobre ese pueblo. Y Dios estaba usando a Saúl para juzgar, para tratar ese pueblo. Pero él entró y en vez de destruirlo todo, se quedó con las cosas y luego su excusa era, esto es para Dios, no era para mí. Y la respuesta, Samuel cuando fue y le estuvo hablando, dice, empieza a decirlo, tú has sacrificado, pero es mejor la obediencia que el sacrificio. Y a veces nosotros aún estamos caminando, estamos así, estamos luchando con cosas y estamos queriendo sacrificar otras áreas, sacrificar cosas en nuestra vida y no estamos pudiendo avanzar. Y Dios te está diciendo, haz esto. Perdón es una de esas áreas fuertes porque, ¿cuántos han sido traicionados en algún momento? Por algún amigo, alguna amistad. Casi siempre es alguien íntimo, alguien cercano. Aún algunos se han sentido traicionados por sus padres. Si soy sincero, yo me acuerdo aún de chico, hubo un tiempo que yo me sentía aún traicionado por Dios. Porque mis padres fueron llamados a ser misioneros, venir como misioneros a España. Y yo me sentí, como que Dios no, ¿cómo podía acusarle a mis padres por obedecer a Dios? No podía, pero sí podía culpar a Dios por no tomarme a mí en cuenta. Y a veces pasamos el tiempo acusando a otros y hay unas heridas muy profundas que no hemos soltado, no hemos perdonado. La traición es algo que realmente es que nos afecta nuestro corazón. Y aún como dice en un proverbio, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y a veces, cuando nuestro corazón es afectado, nos afecta en muchas áreas. Afecta con relaciones con otros, afecta nuestra relación con Dios. A veces tú puedes decir, da igual, puedo vivir sin perdonar a esta persona. Pero ¿qué pasa cuando no perdonas a una persona? Tu relación con Dios también sufre. No puedes acercarte a Dios porque no has aprendido a perdonar y soltar. Y Dios aún nos perdona a nosotros, pero a la vez, ¿cómo nos puede perdonar si nosotros no perdonamos? Pero quizás Dios te está hablando de otro tema. Pero ahí la importancia de la obediencia.
Y el versículo 18 dice: al instante cayeron de sus ojos como escamas y cobró la vista. Se levantó y fue bautizado. No sé si Belén quiere ir pasando. Pero una cosa que sí veo es la obediencia produce cambio en nosotros. O sea, lo vemos en la vida de Saulo. Realmente la historia es, Saulo empezó persiguiendo a los cristianos. Tuvo un encuentro con Jesús. Su ceguera espiritual se manifestó en lo físico. Él no veía a Jesús, no podía ver a Jesús. Acabó ciego en lo físico. Obedeció en su espera a las indicaciones de Jesús. Jesús mandó a Ananías bajo obediencia. Ya Jesús, Ananías vino bajo la obediencia a Jesús y los ojos físicos y espirituales de Saulo fueron abiertos. Saulo fue lleno del Espíritu Santo, se arrepintió, y este versículo dice, y fue bautizado. El bautismo en agua es una declaración pública, es un cambio en tu interior. Y Saulo, que se volvió Pablo, vemos que él estaba empeñado, estaba matando a cristianos, pero pasó toda esta situación y ya fue de una persona que estaba persiguiendo a Jesús y a los discípulos de Jesús a uno que fue bautizado y declaró públicamente: yo he cambiado, ha cambiado el interior. Y a veces estamos con una lucha fuerte con ciertas cosas sin poder avanzar, y hemos estado hablando en estas semanas de áreas en nuestras vidas que a veces nos toca a nosotros, muchas veces nos toca a nosotros quitar las piedras, que aún, vamos caminando, especialmente al principio, nos caemos a cada rato. Es parte del proceso. Un niño aprende a caminar porque sigue luchando, sigue levantándose. El justo es justo porque 7 veces se levanta. No es justo porque nunca cae, sino es porque aun cuando cae se vuelve a levantar y sigue luchando. Y vemos, a veces hay que quitar piedras, a veces Dios viene, corrige cosas en nuestra vida, vamos enderezando, soltando el pasado. Pero aún en medio de eso, a veces hay cosas que no podemos romper, no podemos cambiar, no podemos avanzar. Y yo por lo menos veo una clave importante, es la obediencia. Porque cuando obedecemos, ya es algo sucede, hay un cambio en tu interior. Cuando obedecemos, yo creo que aún produce un arrepentimiento, un cambio de mente en nuestra mente. Porque ya empezamos a ver las cosas de forma diferente. Vemos a Saulo que se convirtió en Pablo, que antes no veía las cosas espirituales. Pero por su obediencia y la obediencia de Ananías, hubo un cambio, una transformación. Y ya hubo que sus ojos fueron abiertos y pudo ver lo espiritual. Pero eso ocurrió con la obediencia. Y aún yo te preguntaría, ¿cuántos tienen cosas en su interior que están luchando y dice, es que no puedo romper esto? Y quizás has estado siguiendo todo lo que hemos estado hablando en estas semanas, has estado aún tratando cosas. Pero igual es que tienes que obedecer y Dios se va a encargar de eso. Dios va a destruir eso que te está bloqueando, que no te permite avanzar, que no estás creciendo, eso que te trae atorado. Para mí la clave es la obediencia. ¿Quieres desatar poder en tu vida? La obediencia. Porque vemos que la obediencia le quitó la ceguera a Pablo, pero también fue lleno del Espíritu Santo. ¿Quieres poder en tu vida? ¿Quieres cosas que sean transformadas, que cambien? Te animo, sé obediente. La obediencia trae bendición, trae gloria a Jesús,
desata el poder de Dios y produce cambios en nuestro interior. Cuando no obedecemos, es que seguimos atorados en lo mismo. Hay cosas que no se van a desatar en tu vida si no obedeces. Vamos a orar y con esto terminamos. Padre, te doy gracias por tu palabra. Y Padre, yo creo que tú nos has estado guiando a aún estar compartiendo esto en estas últimas semanas. De restaurar, de trabajar nuestra relación contigo, de trabajar la santidad. Pero creo que también tú estás queriendo hablar sobre este tema. Y sé que tú has estado hablando aún a algunos aquí sobre la obediencia. Y yo sé que tú vas a desatar cosas increíbles en nuestras vidas. Tú vas a desatar poder. Aún, o sea, como hiciste con Pablo, yo creo que nos vas a llenar de tu Espíritu Santo cuando aprendemos esto, a ser obedientes. Obedecer lo que tú nos llamas, nos estás hablando. Sé que tú deseas mucho más para nosotros. Deseas el bien, deseas bendecirnos, ayudarnos. Pero una clave aún es esto, la obediencia. Y a veces quizás nos digas por qué tenemos que hacerlo y a veces no. Pero Padre, yo te pido a todos los que están aquí, aún los que están escuchando, que tú nos ayudes a hacer, a responder a tu llamado, lo que tú nos estás hablando, a ser obedientes a lo que tú nos dices, Señor. Gracias, Señor. Amén. Preciosa sangre que se derramó, oh. Preciosa sangre que fluyó por amor, oh. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron, Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Preciosa sangre que me purificó, oh. Preciosa sangre que me transformó, sobre ti el dolor, tus venas lloraron, Jesús, Jesús,
fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me salvó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me salvó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Hay poder en la sangre de Jesús que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Y ahí donde estás, ¿por qué no agradeces una vez más a Dios? Gracias, Dios, porque tú siempre estás. Gracias por esa sangre que derramaste en la cruz, Jesús. Gracias porque tú eres el consolador en medio de la tristeza, en medio de la angustia, Jesús. Gracias, Dios, por esa cruz y por todo lo que tú has hecho. Gracias por traernos hasta acá, porque hasta acá tú has sido fiel, Dios. Y queremos levantar nuestras manos y honrar tu nombre. Venir aquí y rendirnos a ti, Señor. Pedirte que nos ayudes a parecernos más a ti, Señor. Que tu Espíritu Santo fluya en nosotros, Señor. Que el fruto del Espíritu Santo sea reflejado en nuestro interior, Dios. Y te pedimos, Señor, una transformación nueva, Dios. Que seamos hechos nuevos otra vez y que si tenemos alguna carga la podamos entregar a ti. Que podamos venir confiadamente a ti, Señor. Queremos decirte que te amamos, Dios. Que anhelamos que llegue un domingo para levantar nuestras manos y decir que te amamos. ¿Por qué no me acompañas una vez más? Hay poder en la sangre que fluyó por amor.
Hay poder en la sangre que derramó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Vamos a decirlo una vez más fuerte. Hay poder en la sangre de Jesús que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Y hoy bendecimos esta semana, Señor, que tú seas guardándonos de todo peligro, seas enviando ángeles a cuidarnos, Dios. Que tu Espíritu Santo sea guiándonos en cada decisión, en cada momento, sea guardando nuestras finanzas, nuestra salud, a nuestros familiares. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso a Jesús? Familia, que tengan muy buena semana. Nos vemos en 8 días. Que les vaya muy bien.